Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a presentar este tema muy importante y muy frecuente en las unidades de emergencia, que es la cetoacidosis diabética. Forma parte dentro de las complicaciones agudas de la diabetes. Mencionar que dentro de las complicaciones agudas de la diabetes están principalmente tres. Está la cetoacidosis diabética, está el estado hiperosmolar hiperglicémico y están las hipoglicemias, ¿no? La cetoacidosis diabética es muy frecuente en las unidades de emergencia, por lo tanto es muy importante conocerlo, estudiarlo y saber tanto el diagnóstico clínico, laboratorial y el tratamiento para dar un tratamiento adecuado, una terapéutica adecuada a este paciente que frecuentemente acude a las unidades de emergencia de los hospitales. Bien, entonces el tema es cetoacidosis diabética. Mencionar que es característico del paciente con diabetes mellitus tipo 1, suele ser una complicación o una presentación debut del paciente con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Debuta con la cetoacidosis diabética. O sea, es frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pero no es exclusivo. Quiere decir, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, mal controlados, con poca adherencia al tratamiento, con mal control glicémico, también pueden presentar la cetoacidosis diabética. La clínica, vamos a conocer que la clínica es algo inespecífica, pero es importante reconocer como parte de su diagnóstico, ¿no? Vemos que en la clínica están las náuseas y vómitos, inespecífico, malestar general, otra vez también es inespecífico, hay confusión, hay una alteración del estado mental, hay confusión, hay taquipnia. Esta clínica sí podemos resaltarlo con un poco más específica, ¿no? La taquipnia, conocida como la respiración de Kussmaul, en donde el paciente va a realizar hiperventilación. Esta hiperventilación es para aumentar la ventilación pulmonar y barrer más CO2 y así poder compensar la cetosis diabética que se caracteriza por acidosis de tipo metabólica, ¿no? Bien, entonces con esta respiración de Kussmaul se compensa la cetosis diabética. Entonces es una parte de la clínica muy característica de la cetoacidosis diabética, ¿no? Dolor abdominal, deshidratación también es característico. Recordemos que va a haber un estado hiperglicémico agudo, en donde se va a acompañar una diuresis osmótica, y esto va a conducir a grande pérdida de agua, aumento de la diuresis, va a disminuir la volemia intravascular, ¿no? El volumen circulante va a disminuir, a su vez va a haber pérdida de agua y a su vez también pérdida de electrolitos. Entonces, es característico también de las cetosis diabéticas que los pacientes suelen manifestar también deshidratación. Por ello es importante hallazgos físicos como la mucosas secas, piel signo del pliegue positivo, piel deshidratada, ojos hundidos. Entonces esta clínica también favorece el diagnóstico, ¿no? Que digamos el diagnóstico. El aliento cetónico, un olor a manzana, ¿no? A un olor a manzana muy madura. Entonces se percibe en el aliento del paciente, que es propiamente por las cetonas que está presente en sangre, ¿no? Recordemos que la cetoacidosis diabética hace referencia a bajos niveles de insulina, y si hay bajos niveles de insulina se utiliza muy poco la glucosa, y al no utilizarse la glucosa se entra en un estado en donde se utiliza el glucógeno de reserva del hígado, de los músculos. También hay utilización de los ácidos grasos para que utilizarlos como fuente de energía, y al utilizar los ácidos grasos se forman estos cuerpos cetónicos, entre ellos
El más frecuente son las cetonas, el beta-hidroxibutirato, pero el más frecuente es la acetona, ¿no? Los cuerpos cetónicos, ¿no? Y la clínica, y suelen prestar clínica carenal previamente, y quiere decir, previamente presentan las 4P, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, ¿no? Bien, entonces esta es la clínica. Diagnóstico, recordemos que es una descompensación hiperglucémica grave, es grave. Por lo tanto, todo paciente con cetoacidosis diabética debe ingresar idealmente a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? O mínimo a una sala de observación, que es la hospitalización, ¿no? Que se acompaña de los siguientes laboratorios. Primero, se caracteriza por una hiperglicemia, donde la glucosa sérica va a ser mayor a 200 miligramos por decilitro. ¿Puede ser variable? Claro que sí, puede ser variable. Puede llegar a 250, puede llegar a 300, a 350, a 400, pero va a ser mayor de 200 generalmente. La cetonemia capilar, les había mencionado los cuerpos cetónicos que están a nivel de la sangre, ¿no? La cetonemia capilar va a ser mayor a 3 miliosmoles por litro, o también cetonuria significativa, las cetonas en orina con una tira reactiva, podemos ver que va a ser 3 cruces positivo o más, ¿no? Acompañado de acidosis metabólica, en donde el pH venoso suele ser menor a 7.3 y el bicarbonato venoso menor a 15 miliosmoles por litro. Entonces, ya con esta clínica, más estos laboratorios, nos ayudan a llegar a un diagnóstico. Vemos que los laboratorios que se caracteriza por una hiperglicemia, glucosa mayor a 200, presencia de cetonas en orina y en sangre, y tercero, una acidosis metabólica en donde el pH venoso, el pH en sangre es menor de 7.3, sumado a un descenso del bicarbonato sérico menor a 15 milimoles por litro, ¿no? Apoyan al diagnóstico. Bien, una vez realizamos el diagnóstico, indicamos la terapéutica del tratamiento. Primero, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Son tres, principalmente los tres pilares de tratamiento. Primero, corregir la acidosis, ¿no? Vamos a corregir la acidosis. El pH tenemos que llevarlo a mayor de 7.3 y un bicarbonato mayor a 15 milosmoles por litro. El segundo objetivo, normalizar la cetonemia, es un indicador también de normalización de la cetonemia, debe ser menor a 0.6 milosmoles por litro. Y tercero, corregir la deshidratación y los déficits de electrolitos. ¿Qué es lo más importante que debemos de hacer cuando el paciente llega a emergencias? Si viene bien deshidratado, primero estabilizarlo hemodinámicamente, ¿no? Puede llegar con hipotensión, puede llegar con una gran deshidratación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es corregir la deshidratación, ¿no? Y de ahí ya vamos haciendo la corrección tanto de la acidosis, la corrección de los electrolitos y utilizando los tratamientos que vamos a indicar, las indicaciones que vamos a indicar a continuación. Entonces, para alcanzar estos objetivos, tenemos que utilizar las siguientes indicaciones. Primero, vamos a utilizar la insulina R, la insulina rápida, la transparente, la cristalina también conocido, endovenoso con una dosis de 0.1 unidades internacionales por kilo por hora. Esa va a ser la dosis. Segundo, la sueroterapia, utilizando una solución isotónica de solución salina fisiológica al 0.9%. Potasio, es importante que cuando administremos insulina tengamos en cuenta el potasio, ¿no? Recordemos que con la insulina se genera una entrada del potasio a nivel intracelular y los potasios séricos disminuyen, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta el potasio para evitar justamente una hipocalemia y se genere arritmias no deseadas, ¿no? El potasio, si el potasio es menor a 3.5 milicavalentes por litro, ¿qué debemos hacer? Reponer potasio antes de iniciar tratamiento con insulina.
Si potasio está de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro, debemos de añadir entre 20 y 40 miliequivalentes por litro. Si el potasio es mayor a 5.5 miliequivalentes por litro, no se añade potasio, ¿no? Ya si es mayor a 5.5, va a disminuir un poco el potasio y va a estar dentro de los valores normales y no es necesario añadir más potasio. El bicarbonato solo si el pH es menor de 7. No es muy importante considerar esto, ¿no? No se administra, no está indicado el bicarbonato para una acidosis leve, ¿no? Sino para una acidosis, una acidemia que va de menos 7. Ya, ahí está indicado el bicarbonato. 5. El fosfato solo si el fósforo plasmático es menor a 1 miligramo por decilitro, asociado a depresión respiratoria o depresión de la contractibilidad cardíaca, ¿no? Muy asociado a la clínica y a los gases arteriales también, ¿no? Otros, también podemos tener en cuenta la heparina de bajo peso molecular con uso profiláctico, a dosis profiláctica, solo si el paciente está inmovilizado y tiene un alto riesgo de desarrollar trombosis, ¿no? Suspender los inhibidores de CGLT2, importante, como la empaglifosina, ¿no? Suspenderlo. Tratar los precipitantes, justamente, como las infecciones, como una neumonía, ¿no? Una sepsis, una infección del tracto urinario, una pancreatitis, un infarto de miocardio, una neumonía, ¿no? O una enfermedad asociada que haya servido de punto gatillo para que el paciente haya desarrollado la cetoacidosis diabética. Entonces, es muy importante conocer tanto la fisiopatología, la clínica, los laboratorios, para hacer un adecuado diagnóstico y dar un tratamiento oportuno a estos pacientes que acuden a las unidades de emergencias y podamos apoyarles y salvaguardar la vida de los pacientes. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.